Buenos días, hermanos. Buenos días. Damos gracias al Señor, por permitir nuevamente poder abrir su palabra y compartirla en el nombre del Señor. Recordemos que estamos llevando un estudio en el Evangelio según el apóstol Juan, donde estamos mirando las 7 señales que el apóstol estuvo desarrollando para mostrar la grandeza, el poder, la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesús como Hijo de Dios, como el Mesías, el Cristo, enviado por Dios para la redención de la humanidad. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por este precioso día, Señor. Gracias por cada hermano que estamos aquí, reunidos en tu nombre, en el nombre de Cristo, Señor. Alabándote, glorificándote, dándote la honra y la gloria. Gracias por cada uno, Señor, porque en verdad es un placer después de tiempos o de una semana, Señor, sin vernos, podemos estrechar otra vez nuestras manos para saludarnos. También por poder leer tu palabra, Señor, y mirar qué nos enseña tú a través de ella. Así que guíanos con tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos ser exhortados, aliviados, Padre, que recibamos el alimento espiritual que tú nos das cada vez que leemos y exponemos tu palabra. En Cristo Jesús nuestro Señor, te agradecemos por todo. Amén. Bien, vayamos al libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5. Caleb me va a hacer el favor de leerme los primeros 9 versos de esta parte de este capítulo que vamos a mirar en el día de hoy. Caleb. Juan capítulo 5 dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía del estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Ok, gracias, hermano. Voy a leer un pasaje que siempre pongo como resaltar para mirar por qué estamos mirando estas señales, que está en Juan 20, el verso 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, ese fue el propósito con que el apóstol Juan escribió estas 7 señales para mostrar la gloria de Cristo y, como decía al principio, mostrar de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que todo aquel que a través de estas señales comprenda cuál es la situación del hombre, su estado espiritual y cuál es la forma para que pueda ser redimido, y a través de la presión de Cristo dice: tengáis vida eterna. Ahí mismo en Juan y en el capítulo 21 y el verso 25 dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús,
las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que habrían de escribir. O sea, tantas fueron las cosas que hizo el Señor que si se lograran redactar libro tras libro, dice que los libros no podían caber dentro del mundo. También quiero leer en Hechos, cuando el apóstol Pedro está comenzando su primer sermón, dice así: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros por las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Entonces, son versículos que confirman por qué estas señales las estamos estudiando. Bueno, el tiempo avanza y podríamos seguir enumerando muchas otras cosas. Pero bueno, aquí en el capítulo 5 de Juan sucede algo especial, otra señal de nuestro Señor Jesucristo mostrando su grandeza. Si recordamos que las dos primeras señales se dieron ¿dónde? En la región de Galilea y exactamente en la ciudad de Galilea. Eso fue en el capítulo 2 y en el capítulo 4 que estuvimos mirando. Aquí la ciudad es otra, es la ciudad de Jerusalén. Aquí hay dos sitios que tenemos que detallar. Al principio habla de la ciudad de Jerusalén, dice en el versículo 1, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Estudiando la palabra del Señor, algunos eruditos, algunos historiadores, dicen que el capítulo 6 debería estar antes del capítulo 5. Hay unas cuestiones ahí, no es que se contraiga, sino de que mirando dónde estaba el Señor y hacia dónde iba, parece que fuera así. Bueno, pero está escrito así, eso no es relevante en cuanto a lo que estamos estudiando. Lo importante es cómo logramos buscar lo que aprendemos a través de esta historia. Entonces, había una fiesta. Unos dicen que era la fiesta de Pentecostés, otros dicen que posiblemente la Pascua, pero no sabemos exactamente cuál era la fiesta que se estaba celebrando. Lo que sí es importante aquí, que vemos que todo varón judío mayor de edad, cuando se celebraba esa fiesta, todo aquel que estaba máximo 25 kilómetros de Jerusalén tenía que, por obligación, llegar a Jerusalén para estar en esta fiesta. El Señor Jesucristo, bueno, como judío, cumplía con esta ley y también subió a estar ahí con los demás. Dice el verso 2 que hay en Jerusalén, cerca de la puerta de la oveja, un estanque, una piscina, un sitio con agua. Jerusalén tenía varias entradas, le llaman puertas, que sería un buen tema porque cada puerta tiene algo especial, una enseñanza también muy espiritual y que también conduce hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús, en su entrada que hace a Jerusalén, dice que entra por la puerta de las ovejas, un sitio que tengo entendido que era por donde los pastores sacaban a las ovejas para llevarlas a buscar pasto y por ahí mismo entraban. Y cerca de esta puerta había un estanque llamado en hebreo Betesda. Otro puntico. Vimos
Cuando el Señor Jesucristo convierte el agua en vino, era cuando el Señor Jesucristo comenzaba su ministerio. O sea que era prácticamente los primeros días en el ministerio. Por ahí también se da la cuestión que comienzan a reunir a los 12, a sus discípulos, que más tarde serían los apóstoles, y comienza a enseñarles y a mostrarse como. Después vimos también cuando sana al hijo del mayordomo del rey, y se dice que ha transcurrido aproximadamente un año desde cuando sucedió eso a esta época. O sea que ya estamos como en el segundo año del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que fueron 3 años antes de su muerte. Son punticos que para uno tener más o menos una ubicación. O sea que durante un año el Señor Jesucristo hizo muchas otras cosas, enseñó muchas cosas, hizo otros milagros, hizo otras señales, hasta que el apóstol Juan llega aquí nuevamente. Entonces Jesús entra por la puerta de las ovejas y llega a un sitio que se llama Betesda. Betesda es una palabra hebrea y significa, bueno, Betesda, algunos la llaman como Betsaida y tiene otros nombres, y esta palabra hebrea significa casa o lugar de misericordia o de consolación. Eso es lo que significa Betesda. ¿Y por qué? Porque allí dice que yacían una multitud de enfermos. En ese sitio donde estaba el estanque, la piscina, como queramos ubicarlo en nuestra mente mejor, un sitio grande, a su alrededor dice que tenía 5 pórticos o 5 entradas o pasillos, y ahí había cantidad de personas, y por no decir todas, la mayoría enfermas. Dice que habían ciegos, cojos y paralíticos. Representa la condición de la humanidad, donde, bueno, por el pecado quedamos enfermos, quedamos muertos espiritualmente, paralíticos, sin poder tener por nuestras propias capacidades de acercarnos a Dios. Entonces, ahí había gran cantidad, dice que una multitud de enfermos que esperaban el movimiento del agua. Ahora, en el versículo 4 dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Era un acto milagroso. Pero dicen también los historiadores que la última parte del versículo 3 y el versículo 4 no aparecen en los más antiguos manuscritos. O sea que en el versículo 3 quedaría hasta donde dice que había gran multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Hasta ahí. Y el versículo 4 tampoco queda. Pero, bueno, ¿por qué aparecen ahora? Vamos a hablar un poquito del estanque. Era un sitio especial. Era un sitio que se le había construido alrededor algo. Pero parece que era algo natural. Era algo natural y posiblemente, como digo, eso uno lo investiga, empieza a mirar libros por aquí, historias por acá y esto. Posiblemente dice que por debajo de ese lugar fluía un río, corría agua. Y en ese sitio
por muchos años había un agujero donde por la fuerza del viento que entraba en algún lugar de otra parte, el agua subía. Y ese estanque, esa piscina, ese lugar se llenaba de agua. Yo me imagino que por la misericordia de Dios, por su gran poder, Él decidió, bueno, yo voy a... No es el mío, ¿verdad? Perdón. Yo sí trato de apagarlo y todo eso. Por la misericordia de Dios, Él decidió, bueno, el primero de los enfermos que llegue a ese lugar, yo lo voy a sanar. Y así se hacía. Entonces, de pronto alguien se le ocurrió, no, seguro que eso es un ángel que mueve el agua allá y el primero que corra, ese va a ser sanado. Pero lo que creemos es que era un sitio natural, que el agua subía, empezaba a hacer esa bulla. Ahí en San Andrés, creo que le llaman el hoyo soplador, cuando el agua del mar entra y sale el agua. Y eso es, mucha gente espera ahí. Entonces, esto sucedía de tiempo en tiempo. Y esas personas que estaban enfermas ahí descendían a este estanque cuando sentían de que el agua ya venía y lograba. A propósito del agua, bueno, la palabra del Señor es comparada con agua, ¿verdad? Que nos limpia, nos muestra, nos ayuda. El agua es un elemento de gran poder. Dice, para ayudarnos o para destruir muchas cosas. Hemos visto cantidades de avalanchas, ríos que se desbordan y se lleva todo. Ese es el agua destruye. Pero también el agua tiene gran poder para curar. Y hay sitios, aquí en Colombia y en otra parte del mundo, donde dice que esas aguas son termales, que son saludables, que ayudan a la purificación del cuerpo. Algunas son tibias. Entonces, en verdad, creo que las hermanas que estuvieron el año pasado en Pereira fueron a un sitio de esto, ¿verdad? Y el agua en Santa Rosa sí viene fría y llega a cierto momento en que el agua se pone tibia, entonces que es muy buena, en fin, todo esto. Entonces el agua tiene unos elementos que ayudan mucho al cuerpo. Aún mirando a través del internet y libros y todo eso, es necesario tomar mucha agua en el día, sobre todo para nuestro clima, que es bastante cálido. Y los médicos siempre dicen 8 vasos diarios. Marta está haciendo un proceso donde por su peso tenía que dividirlo en tanto, entre 7 y eso. Ella tenía que tomarse un vasito de 7 onzas cada hora, 11 vasos al día. Y eso le ha ayudado bastante. Entonces, a nosotros se nos olvida, por el afán, por el correr y todo eso, tomar agua. Tomemos agua y eso nos va a ayudar en nuestro organismo, en nuestra salud. Nuestro cuerpo se va a sentir mejor. Muy bien, eso era una historita ahí, aparte de lo que estamos mirando. Entonces, había el movimiento de estas aguas. Y el que primero llegaba, ese quedaba sanado de cualquier enfermedad que tuviese, dice el versículo 4. El versículo 5 cuenta la historia, que es el punto que queremos llegar, que había un hombre que hacía 38 años yacía en ese lugar, estaba en ese lugar, pero no había manera de cómo llegar al sitio cuando las aguas se moviesen. ¿Por qué? ¿Cuál era su condición? Dice, versículo 5, que tenía 38, que estaba enfermo, paralítico. No había forma de que él caminase.
y como que no había otra persona que lo pudiese llevar. Seguro que el Señor Jesucristo pasaba muchas veces por ahí. Y Él reparaba todo, y miraba todo. Recordemos que el Señor Jesús desde niño estaba pendiente de todas las cosas. Y cuando el Señor Jesús vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo, dice el versículo 6, el Señor Jesucristo se acerca a este hombre. Seguro que él, como les decía, ya estaba conociendo cuál era la historia de este hombre. Paralítico, ahí echado en su lecho, sin poder moverse. Y él se acerca con mucho amor y le pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Quieres curarte de tu enfermedad? 38 años, enfermo, ahí postrado, y parece como si fuera una pregunta, ¿cómo es? Contraria a lo que estaba pasando, ¿verdad? Sí, porque la respuesta, entonces, yo estoy aquí, pero no, el Señor le hace la pregunta por algo. ¿Quieres ser sano? ¿Te quieres curar? Y el Señor sabía todo, ¿verdad? 38 años, más de la edad de nuestro Señor Jesucristo. O sea que este hombre estaba ahí, o su enfermedad, sí, toda una vida, y también antes de que el Señor Jesús naciese, ya estaba enfermo, porque aproximadamente el Señor Jesucristo tenía unos 30, 31, máximo 32 años. Para ese entonces, y este hombre ya llevaba 38, y él se acerca y le pregunta: ¿quieres ser sano de tu enfermedad? Señor, le responde este hombre enfermo, versículo 7, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Por qué le hace la pregunta al Señor Jesús? Él quería saber si este hombre tenía una convicción de su estado de salud. No tengo quien me meta al estanque, no soy capaz por mis propios medios, yo no me puedo mover de aquí, de este sitio. Si a lo mucho logro arrastrarme, cuando ya quiera llegar allá y meterme a las aguas, otros pasan más a prisa y ellos son los que llegan. Por eso es que el Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta de hoy en día es que el Señor Jesucristo también quiere sanar, quiere salvar, quiere curar a todos los que están enfermos del pecado, aquellos que tampoco pueden por sus propios medios llegar a donde nuestro Dios. Están separados de Dios. Y Cristo les está preguntando a ustedes que están sin Él: ¿quieres ser salvo? Lo primero que un hombre, una persona, un hombre, una mujer tiene que decir: no tengo los medios. Y entonces Cristo le va a dar la respuesta. Y ese es el evangelio que nosotros predicamos. Mostramos cuál es la condición del hombre, su estado pecaminoso, y que por sí mismo no se puede salvar, y que por otro medio humano no se puede salvar, solamente a través del poder de Dios, solamente a través del poder de nuestro Señor Jesucristo. Miren, siempre hemos dicho, el que tú asistas a una iglesia, el que tú leas la palabra todos los días, no te hace salvo. Te hace salvo creer en Cristo Jesús como tu Salvador y Señor. Eso es lo que hay que entender. ¿Cuál es
la condición de nuestro estado pecaminoso para llegar a Cristo y aceptarle como nuestro Salvador y Señor. Muy bien. Mirando la historia, dice aquí, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Viendo cómo se encontraba este hombre, que por sus propios medios se podía levantar, el Señor hace un acto milagroso, una señal delante de todos. Dice, levántate. No le dijo, bueno, queda sano y listo, ya te puedes ir para tu casa. ¿Qué le dice? Levántate, toma tu lecho y anda. Esa es la forma como el Señor Jesucristo también está hablando hoy en día a la humanidad y aún a nosotros como hijos de Dios. Levantémonos, esforcémonos, levantemos nuestros cuerpos de esa comodidad que podemos tener. Dispongámonos a trabajar, a andar en las cosas del Señor, a tomar aún la cruz, aquello que nos agobia, y sigamos, andemos, caminemos, esforcémonos para seguir adelante. Al instante que el hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo. Aquel día. Muy bien, o sea que, ¿era qué día? Sábado. Sábado, correcto, el día sábado. Y según la ley de Moisés, la ley de Dios dada a través de Moisés, los sábados, ¿qué había de especial? Era un día de descanso, de reposo, no se trabajaba, no se sacaban los animales al campo, en fin, era un día de descanso, de reposo y dedicado al Señor, donde se reunían a alabar al Señor. Y mucho más si había una fiesta de los judíos. Ese día no se podía levantar nada, no se podía llevar nada en los hombros, no podía hacer una mudanza, en fin, era un total día de reposo. Pero ¿qué sucede? El sistema religioso humano quiere ser más perfeccionista que el mismo Dios. Dios es perfecto, no hay tacha en él. Pero los hombres religiosos quieren ser superiores a Dios. Y entonces muchos judíos, líderes religiosos, en el versículo 10, viendo que este hombre llevaba la estera, el lecho que lo estuvo soportando durante 38 años, en sus hombros, lo llaman. ¿Qué dice el versículo 10? Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado. Ok, es día de reposo, no es lícito. Por ley no puedes llevar una carga. Y sí, había la ley de Moisés. Pero es que vemos aquí la actitud de estos hombres. El Señor Jesús supo de este hombre. Estuvo ahí pendiente de él, seguro por años o meses, hasta que llegó el momento en que lo sanó. Y estos hombres, en vez de reconocer a aquel que estuvo tirado ahí en el lecho, lo que hace es señalarlo. En vez de decir,
oye, tú no eres el que estabas allá paralítico, ¿cómo estás caminando? ¿Qué pasó aquí? Miraron, fue el punto negro dentro del tablero blanco. No te es lícito llevar tu lecho. Hoy es lícito. Y sí, pero es que vamos a poner un ejemplo, no sé si es el más. Si hay un hermano o una hermana que también tiene muchos años de enfermo o enferma, tenemos aquí el caso de nuestra hermana Katy, por muchos años enferma, tiene que utilizar un caminador para poder moverse, porque no hay otra manera, si no se cae. Y de pronto entra por esa puerta caminando bien, sin caminador, erguida, fuerte, pero sin velo. Hermano, ¿por qué no trae el velo? Oiga, eso sería como algo ilógico, ¿verdad? Vea que usted tiene que usar el velo porque es una señal de autoridad dentro de la iglesia para con los hermanos y para con Dios. Y no le decimos, oye, hermano, ¿cómo está haciendo? ¿Cómo se pudo ya recuperar? Así pasó con este hombre. En vez de decir, ¿tú cómo estás caminando? ¿Cómo te pudiste levantar? No, miraron fue lo que supuestamente no es. ¿Qué dice el hombre? Versículo 11. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. O sea que el Señor Jesucristo tenía todo el poder para hacerlo. El Señor Jesucristo conocía la ley de Moisés y sabía que era sábado, pero en su poder lo podía hacer. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y al que había sanado, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Todo esto sucedió en el pórtico, en la puerta de las ovejas, en el estanque de Bethesda. Y estos hombres nuevamente, en vez de buscar, bueno, y aquel, ¿por qué te dijo esto? ¿Y qué? ¿Cómo te sanó? Sino que quisieron buscar al Señor Jesucristo para enjuiciarlo, y dice aquí que procuraban matarle. Versículo 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Ellos miraban más la parte legal que la parte de Dios, mostrando su gran poder a través de nuestro Señor Jesucristo. En vez de buscar también a ese hombre para aprender de él, para reconocerle, para indagar, para preguntarle cómo puede hacer esto. ¿Quién es el que te dijo? Porque a ese lo vamos a coger y le vamos a dar duro. Y dice aquí que lo perseguían a Jesús y procuraban matarlo. Pero sabemos que todavía no era el tiempo y que no era la forma como ellos querían. Porque dice que todo aquel que hacía estas cosas, que quebrantaba la ley, era decapitado o era apedreado. Era la forma como iban a matar a esa persona. Entonces, hoy en día también sucede lo mismo. Muchas personas niegan a Cristo y buscan en Jesucristo, lo muestran como un farsante, como un hombre engañador,
que de pronto estudió mucho, que fue un gran maestro, pero que el Mesías, de que ese hombre pueda librarme de un estado pecaminoso o de acercarme a Dios, no. Aún dicen que la Biblia se contradice, de que esto es algo sin pie ni cabeza, el Evangelio, que niegan del Evangelio, personas que van contraria a las cosas de Dios. No solamente en ese tiempo juzgaban a Cristo, procuraban matarle, sino que hoy en día mucha gente le niega y dicen que todo eso es fábula, que todo eso es algo ficticio, que no hay tal redentor de la humanidad. Entonces, vemos aquí cómo Cristo muestra su gran poder y su autoridad. Desde el versículo 19 en adelante, estos hombres, estos líderes judíos, comienzan a interrogar, inclusive desde el versículo anterior, versículo 17. Dice: Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Nunca miraron más allá de la ley, nunca miraron más allá o alcanzaron a ver la gracia de Dios. Hay muchas leyes o cosas que no están en la Biblia que por convicción sabemos que están malas y debemos rechazarlas. Pero hay otras cosas que no hay claridad. A ver cómo les explico esta parte. Bueno, pusimos el ejemplo de la hermana Cata. Pero de acercarnos a alguien o utilizar no algo ilegal, sino un medio para hablarle a un grupo de personas del Evangelio. Y ponemos una venda en nosotros, pero es que, hermano, ese es algo que viene del mundo, no lo podemos traer acá. Y no estoy diciendo que traigamos cosas del mundo, no. Pero se pueden aprovechar ciertas circunstancias donde las personas, por esa fecha, por esa situación, buscan de Dios y uno puede hablarles del Evangelio. Y muchos han sido salvos a través de eso. No quiero entrar en polémica en cuanto a X o Y fiesta, en fin, pero Dios utiliza muchas formas para acercarse al hombre. Y anteponemos más la situación que creemos que es mala a la gracia de Dios. Otra cosita que quería mostrar aquí es que después que ya el Señor Jesucristo en el versículo 13 estuvo, y este hombre también estuvo hablando con los líderes en el lugar del estanque, este hombre llega al templo, en versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces vemos aquí que del sitio del estanque
pasan al sitio. Por eso les decía que había dos sitios aquí, uno en el estanque y otro en el templo. Es muy probable que este hombre va al templo para agradecer a Dios y se encuentra nuevamente con nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús le dice: mira, has sido sanado. Mira, tú ya eres salvo. Ya tú has sido librado de la condenación y todo esto. Pero no volvamos nuevamente, no vuelvan otra vez a esa andanza. Probable que muchas personas que ya han sido salvadas, que han entregado su vida a Cristo, su vida espiritual no mejora, su vida espiritual no crecen espiritualmente, viven en pecado. Tienen que comenzar un crecimiento espiritual, tienen que buscar, aprender un discipulado para mirar qué las cosas que el Señor nos dice que debemos hacer. Pero muchos, desafortunadamente, siguen viviendo su vida antigua, en pecado, su relación con su familia, con su esposa, con sus hijos, no es la mejor. Eso hay que cambiar. Por eso es la misma palabra que Cristo nos está diciendo hoy en día: ya somos salvos, ya hemos sido sanados, pero no pequemos más. No pequemos más, para que no venga algo peor a nuestra vida. Muy bien, hermano, el tiempo se ha acabado, pero vemos aquí en esta señal la profundidad de lo que nos enseña esta señal en cuanto el poder y la autoridad de Cristo como Dios mismo, que sabiendo la ley sabía cómo tenía que actuar, y también la ceguera de los hombres en cuanto a reconocer el gran poder de Dios. Damos gloria a Dios que nosotros hemos podido ser librados de eso que nos cegaba y ver la gloria de Dios. También porque hemos podido entregar nuestra vida a Cristo, pero debemos hacer nuestra parte. Cristo hizo el milagro de este hombre, lo sanó. Esa es la parte milagrosa. Pero ¿qué le dijo a él? Levántate y anda. No se quedó echado ahí. Él se fortaleció y comenzó a caminar. Cristo ha hecho un milagro en nuestra vida. Nos ha librado de la condenación. Nos ha perdonado nuestro pecado. Pero debemos hacer nuestra parte. Debemos levantarnos y andar por los caminos de Dios, trabajando en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por su palabra y pueden seguir estudiando, hermanos, investigando en cuanto a todas estas cosas que el Señor Jesús hizo mientras estuvo aquí en la tierra. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, porque en verdad tú eres misericordioso, Señor, porque tú eres grande y maravilloso. Gracias, Señor, por tu palabra, por mirar en ella, Señor, el gran poder de Cristo, mirando a Jesús como el enviado tuyo, Padre, el Mesías, el Cristo crucificado para la redención del mundo. Mirando también, Señor, cuál es la condición de los humanos, Señor, el pecado, enfermos, paralíticos, sin vida, sin poder moverse, sin poder tomar la decisión de hacer un cambio. Pero Padre, tú eres grande y maravilloso y has hecho un milagro en todo aquel que ha entregado tu vida a Cristo. Le has librado del peso del pecado, de la enfermedad del pecado. Y Padre, somos hijos tuyos. Ayúdanos
y que de nuestra parte haya la convicción y el deseo de levantarnos, caminar y andar por los caminos tuyos, Padre. Bendícenos a todos, Señor, en el resto del día, por las actividades que se van a seguir llevando a cabo, el almuerzo, Señor. Gracias por la colaboración que podemos hacer los hermanos, por la disposición de los hermanos en realizar esto. También, Señor, por las otras actividades en las horas de la tarde. En Cristo Jesús nuestro Señor te agradecemos por todo. Amén.